Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con Felipe Sánchez Ireí, director del Observatorio de Redes y Plataformas Digitales de la Universidad Sergio Arboleda, y Laura María Salas Espinosa. De acuerdo. Cuénteme, por favor, un poco sobre qué es el Observatorio de Redes de la universidad. El Observatorio de Redes Sociales y Plataformas Digitales de la Universidad Sergio Arboleda se inauguró hace casi ya 2 años. Fuimos el primer observatorio en toda Latinoamérica que se ocupó de estudiar las redes sociales y las plataformas digitales desde 4 enfoques. El enfoque periodístico, que es muy importante, por eso tenemos practicantes como Laura, que nos acompaña, de comunicación social y periodismo. Tenemos el enfoque político, pero tenemos estudiantes también de la Escuela de Política del último semestre y desde el punto de vista también social. Luego, y jurídico, que es la parte que aportamos desde el punto de vista mío como abogado, porque yo soy de profesión abogado. ¿Y qué hacemos? Investigamos todo lo que pasa en las redes. Hablamos de todos los temas, hablamos de la ballena azul, hablamos de Momo, hablamos de las redes que están muriendo, el sexting y la autolesión, de todo el tema del sexting, de venganza, cuando las personas simplemente, por ejemplo, divulgan fotografías en sus redes para vengarse de su expareja, del marketing digital, hablamos de los proyectos de ley que tienen que ver con redes sociales, es decir, y investigamos todo el tema alrededor del mundo. Hablamos de las selfies mortales, cuando la gente se mata simplemente por querer filmarse una super selfie agresiva o de alto extremo en el borde de un edificio o cosas de ese estilo. Es decir, desde todos los aspectos analizamos las redes sociales. De acuerdo. Todo lo que sea plataformas y redes nos incumbe a nosotros. Todo, desde todos los puntos de vista. En su contexto, ¿hay más observatorios de este tipo en la ciudad, en el país, en la región? No que nosotros sepamos como nosotros lo hacemos. Hay observatorios, por ejemplo, que se ocupan de política o de democracia, como la Universidad del Rosario o la Universidad de los Andes, pero un observatorio que se dedique exclusivamente a estudiar las redes y plataformas digitales, no que nosotros sepamos a hoy. Como le digo, hay observatorios que se ocupan de las redes, de lo político, observatorios, pero se enfocan en un solo aspecto. Nosotros somos transversales y eso es lo innovador de este observatorio de redes de la Universidad Sergio Arboleda. De acuerdo. ¿Y por qué integrantes está conformado el mismo? Nosotros trabajamos con un director que soy yo soy abogado javeriano, fui exdirector jurídico del diario El Tiempo y secretario general de Legis. Tengo una formación jurídica, pero muchos años mi trabajo fue defender periodistas, capacitar periodistas. Y los estudiantes que cada semestre nos acompañan de último semestre, que cualifiquen para hacer nuestro trabajo, es decir, que investiguen. Tenemos un programa de radio todos los jueves de 11 a 12. ¿Y dónde los podemos escuchar? Arroba. Nosotros transmitimos vía Twitter por arroba la Sergio emisora, la Sergio Radio, arroba Infolegal. Todos los jueves de 11 a 12. Sí, y ahí tocamos de todos los temas, como los que acabamos de mencionar, hacemos entrevistas y entre otras cosas queremos hacer una misión muy interesante. El próximo jueves vamos a hacer un programa con un invitado muy especial que es el director del Museo de la Democracia de Panamá, a quien vamos a entrevistar específicamente sobre cuál ha sido la evolución de las dictaduras, por ejemplo en Panamá, las dictaduras militares, y la democracia y la transición de la democracia, y el manejo que tienen que ver las redes en campañas electorales, porque ellos acaban de elegir presidente. Pero hacemos cosas como esa. Hablamos de Memo, advertimos los riesgos, nos siguen en Red Papás, etcétera. Una cantidad de plataformas también en las cuales nosotros divulgamos todos los peligros, alcances, responsabilidades, derechos, beneficios y usos y desusos, si se me permite la expresión, de las redes y plataformas. Usos y abusos. Los usos y sobre todo los abusos. De acuerdo. Un tema muy particular, bueno, venía hoy exclusivamente a esta situación. Hay un artículo muy interesante que se denomina Trump derrotado por la libertad de expresión. Ese artículo fue creado por Laura María, en el cual, pues digamos, das un punto de vista acerca de un concepto muy particular que sucedió pues en una de las grandes democracias del mundo, en este caso Estados Unidos, y el tema de libertad de expresión. Por favor, cuéntanos un poco cuál fue ese concepto y qué implicación tiene
en nuestra sociedad de redes sociales. Bueno, ¿qué fue lo que nosotros quisimos hacer con esto? Dar una advertencia, más que todo, a los funcionarios públicos que usan sus redes sociales privadas y las convierten en canales de comunicación oficial públicos de interés general. ¿Por qué? Porque muchas personas no saben que este tipo de cosas no deberían mezclarse. Entonces, lo que damos es como una advertencia, contamos un poco el caso, por qué no debía usar su cuenta privada para este tipo de información. Y bueno, el tema también legal, un poco más profundo, analítico sobre el caso. Claro, y el caso tenía que ver precisamente con por qué Donald Trump perdió o ha perdido en 2 instancias acciones judiciales por bloquear su cuenta de Twitter a personas que lo seguían y que simplemente opinaban en contrario a él. Y curiosamente, con Laura, veíamos un caso colombiano también que pasó aquí contra Guillermo Vélez, que es el director de la Agencia Nacional de Defensa de la Nación, donde él bloqueó a una persona de su cuenta de Twitter y esa persona instauró una acción de tutela contra él y ganó la acción de tutela. Y la Corte lo que hace ahí es un llamado muy interesante, le dice: señor funcionario público, si usted es funcionario público y usa sus redes particulares para comentar asuntos propios de su cargo, usted no puede bloquear a las personas. ¿Por qué? Porque se vuelve un canal oficial de comunicación. Y ese es el estudio que hicimos con Laura también del caso, y por qué el caso de Donald Trump es tan importante. Y quiero llamarle la atención sobre un tema, y es que el fallo contra Donald Trump es de ahorita, del 19, hace 8 días, una semana más o menos, y ya nosotros hace 2 años teníamos un caso. Eso habla muy bien de pronto de lo avanzado que está nuestra regulación judicial en el tema de la protección de los derechos, sobre todo de libertad de expresión. De acuerdo. En estos momentos, bueno, nos encontramos en una etapa coyuntural, son elecciones, juntas administradoras locales, Consejo de Bogotá, Alcaldía Mayor y otros en la ciudad y el país. En el tema de yo ser candidato, no sé, una junta administradora local, un consejo, y veo que hay un contradictor mío que está vinculado a mi cuenta de Twitter, a mi cuenta de Facebook o a otra red social, y yo digo: oiga, vea pues, ¿por qué coloca esa información que está desprestigiando mi campaña, mi proceso electoral? ¿Es legal hacer eso? ¿Es viable bloquearlo? ¿Aplicaría el mismo tema de libertad de expresión o nada que ver? La pregunta es muy buena y precisamente en el artículo la tocamos. Laura, si quieres referirte al tema. Sí, pues decimos que hay como 2 distinciones. Ya cuando está como tal en el cargo y otra es cuando está como en el proceso. Entonces, en el momento que está en el cargo, es un funcionario público, usted puede tener su cuenta privada y subir cosas de su cuenta privada y personal sin ningún problema. El problema es cuando mezcla estas 2 cosas. Entonces, cuando ya pasa a dar esta información que es propia de su función pública, es propia de la función, es allí cuando no tiene permitido por ningún motivo bloquear a las personas. Pero en ese caso, digamos, por el contrario, en el caso del candidato, sí, que la distinción que hace Laura es muy válida, es que el candidato simplemente tiene una expectativa de llegar a ser un funcionario público. Pero mientras sea candidato, no obstante ser una persona que puede despertar cosas de interés público, sigue teniendo su esfera de privacidad, sigue teniendo derecho a su intimidad y sigue teniendo derecho también a bloquear o no a las personas que él quiera, no obstante ser un personaje público. Es como si Juanes, Shakira o Piqué, que es un buen ejemplo, deciden bloquear a alguien de su cuenta. Son personajes públicos, pero siguen teniendo su calidad de ser no funcionarios públicos, sino personas de la vida privada que pueden bloquear a quien quieran y a quien no quieran. Luego, ¿los candidatos pueden bloquear a las personas que quieran en sus cuentas? La respuesta es sí. La respuesta a la que nosotros llegamos en ese artículo que escribimos con Laura es que sí lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque no son funcionarios públicos. Tienen una mera expectativa. Ahora, un tema que es importante mencionar aquí es que ¿por qué los partidos políticos no han regulado el tema del uso de las redes por parte de los candidatos que avalan? ¿Qué pasa si un candidato, y ha pasado muchos casos en el mundo, habla algo inapropiado o trina algo inapropiado en sus redes? En Canadá hubo 3 candidatos a una alcaldía que fueron expulsados del partido porque hicieron comentarios inapropiados en sus redes siendo candidatos. Ahí quien les quita el aval es el partido político.
Y no existe, no que nosotros sepamos, incluso en un estudio que nosotros realizamos con la especialización de Derecho Electoral, si los partidos políticos habían regulado dentro de sus estatutos el uso de redes. Y la pregunta es, ¿puede un partido político prohibirle a un candidato usar su red? La respuesta es no, porque violaría su libertad de expresión. Pero sí puede establecer unas reglas o protocolos de buenos manejos, de hacer ciertos comentarios que puedan llevar o afectar la reputación del partido. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para ser más claro. Si claramente el Partido Conservador está en contra del aborto, y hay un candidato avalado por el Partido Conservador que dice yo estoy en favor del aborto, pues claramente está en contra de la ideología del partido. Y hasta dónde ir en contra de la ideología del partido permite que un partido pueda simplemente decir ya no lo avalo. Dentro del estatuto se permite eso, los partidos políticos, pero no hay nada regulado en materia de redes. Y es la invitación que hacemos desde el Observatorio de Redes, lo hemos hecho en el programa de radio, que los partidos políticos regulen un tema de establecer un protocolo de buenas prácticas de las redes sociales por parte de los candidatos que avalan. De acuerdo. Temas de las redes sociales. Hoy inclusive la Embajada de Estados Unidos está revisando Facebook y otras redes sociales para avalar la visa. La importancia que tienen estas redes sociales con el ciudadano del común. Nosotros desde Veeduría Ciudadana, de Acción Comunal, inclusive una vez me sacaron de un evento con la policía, más de 200 líderes comunales, por publicar videos de denuncia. Cuando uno publica ese tipo de contenidos que son muy fuertes, son muy ácidos e incomodan a muchos politiqueros, digamos, es legal que hagan eso, que a uno lo cohíban, no le permitan, por supuesto, argumentar con los respectivos soportes. Ahí hay dos cosas y la pregunta es muy buena. La primera es, y las personas no lo entienden y no lo asimilan, y aquí en el observatorio lo hemos dicho con Laura en los programas de radio, es que las redes son también la ventana a través de la cual usted muestra su vida. Su conducta, todo su pasado y su historial está en las redes. Y lo que usted publica en las redes, se queda en las redes, no en Las Vegas, se queda en las redes. ¿Y eso qué quiere decir? Que no obstante que usted lo borre, eso le puede pasar a usted factura en el futuro. Si yo me dedico a hablar mal de la comunidad LGTBI, si yo me dedico a hablar mal del presidente de los Estados Unidos, y me dedico incluso a fomentar, a decir que deben de bloquearse y de no seguir a Donald Trump, es muy probable que si yo voy a aplicar la visa americana no me la den. Y no me la den porque simplemente las entidades hoy en día no entienden, y las personas, sobre todo las personas, que sus redes sociales son su hoja de vida. Para conseguir trabajo también lo están haciendo. Así es. Seguir directamente, empezar a seguir a la persona que está tratando de aplicar al puesto. Y depende de su contenido, de las fotos que suban, de los comentarios, así mismo como que claro, hay un caso, ven la aceptación o no. Claro, y Laura mencionó algo que es interesante. Hay un caso muy conocido de un candidato a ser futbolista del Real Madrid, que después del Barcelona, perdón, que después que ya lo habían dicho que lo iban a contratar, revisaron sus redes sociales y encontraron que hablaba mal del Barcelona y decidieron, ¿sabe qué? No vamos a contratarlo. Entonces, mucho cuidado con las redes, porque las redes son su hoja de vida realmente. Y las redes también muestran lo que usted quiere proyectar a las personas. ¿Cómo quiero verme? Si me la paso publicando fotografías borracho, de parranda, oyendo música o de farra, pues obviamente es la imagen que estoy transmitiendo. Y es mi hoja de vida. Y como bien dice Laura, hoy en día en todos los trabajos, lo primero que hace es rastrearlo usted en redes. ¿Qué red tiene? ¿Qué publica? A quién sigue, a quién no sigue, etcétera. Y desde el control social, el tema de denuncia, que los videos sirven para destapar ollas podridas, situaciones inadecuadas o fuera del marco normativo. Bueno, ese es un tema que precisamente Laura está abordando en su investigación, y es el tema de hasta dónde las redes sociales sirven como un elemento de control social. Y lo debatíamos incluso antes en una reunión esta mañana sobre ese tema. ¿Para qué publico yo el señor que está pateando el perrito? ¿Qué busco con ese objetivo? ¿Qué pasa si publico el video donde la persona está tocando a una niña en Transmilenio o está hurtándole? Es decir, ¿cuál es la función que cumple la red social? Morbo. ¿Cuál es el objetivo que se busca con eso? A veces simplemente la viralidad, ¿no, Laura? Pero también se debatía hasta dónde, como usted bien lo señaló,
eso podría llegar a violar, por ejemplo, los derechos fundamentales de otra persona. Es decir, miren el ladrón, cuando realmente no ha habido ni una sentencia judicial ni una condena. Ese punto que usted mencionó, ahora que charlábamos antes de esa entrevista, es muy importante. Y precisamente amerita el tema de lo que Laura está trabajando, y el tema de cuál es la función de control social de las redes, cuál es la responsabilidad. ¿Será que todo ciudadano que tiene un celular se volvió periodista por el solo hecho de tener un celular? Y vean lo interesante de la discusión. De acuerdo. Para finalizar, el tema es muy interesante y hasta ahora está iniciando el mismo. Un mensaje a los afiliados comunales. En el país, 8 millones de afiliados, 65.000 juntas de acción comunal para el uso adecuado de estas redes y, por supuesto, para que sigan sus diferentes escenarios en la web. Bueno, nosotros lo hemos comentado varias veces. Lo primero es que entiendan que sus redes sociales son ese espejo al cual usted, o la ventana más bien, que usted le abre al mundo para mostrar cómo es o lo que quiere mostrar de sí mismo. La primera recomendación es no publiquen fotografías íntimas ni imágenes que lo puedan comprometer. Esa es la primera recomendación. La segunda gran recomendación: usted no entienda que las redes sociales están sujetas a la misma legislación que los medios tradicionales, y es que usted responde por lo que diga en sus redes. Usted puede calumniar, injuriar en las redes, y si usted insulta, tiene consecuencias graves, tiene una consecuencia el mal grave uso de las redes sociales. Y esa recomendación se la hacemos es: ¿por qué tiene usted que hablar mal de una persona sin ni siquiera saber si tiene o no las pruebas de lo que está diciendo? Y otra gran recomendación es que entiendan que, como lo digo yo bien en un libro que publicamos, es cuando usted dice algo en las redes, habla mal de una persona en las redes, no obstante que después rectifique, porque caben las acciones de tutela contra quien hable mal de uno en una red, es que eso es como el beso del diablo. No importa cuántas veces usted se lave la cara, siempre quedará marcado. Desde la Veeduría Nacional de la Participación en Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Comparte nuestros videos en YouTube y agradecemos al Observatorio por tan importantes análisis. Muchas gracias. Gracias.